buenas tardes. Un saludo especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, vicepresidenta, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia denominada Lineamientos para la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia sexual, que hace parte del ciclo de capacitaciones en género. Actualmente existe en Colombia un amplio marco jurídico sobre la protección, atención y reparación integral de las mujeres víctimas de violencia sexual, así como estrategias para la divulgación y formación en derechos humanos y acceso a las rutas de atención, a los programas y a las acciones que garantizan el restablecimiento de sus derechos. Todo esto con el fin de continuar con la lucha en contra de este delito que atenta contra la dignidad y la misma vida de las mujeres. Pese a ello, el incremento de la violencia sexual en Colombia se sigue viendo aumentado, pues según los datos recaudados en medicina legal en esta época de pandemia, en el país se han presentado 10.056 casos de abusos contra niñas, 3.028 contra adolescentes, 3.296 contra menores entre los 6 y los 11 años de edad, recalcando que los números pueden ser mayores, ya que las víctimas no se atreven en la mayoría de los casos a denunciar, porque muchas veces los abusadores son miembros de su propia familia, de su propio entorno. Por esta razón, con esta videoconferencia se retoma el tema de los lineamientos para la protección y protección de las víctimas que han sufrido este tipo de violencia. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Luis Andrés Zambrano Cruz, abogado egresado de la Universidad de Nariño, especialista en instituciones jurídico-procesales de la Universidad Nacional, y en Derecho de Tierras de la Universidad External. Ha ocupado varios cargos en la rama judicial como empleado y funcionario, entre ellos juez primero civil municipal de Itagüí, juez quinto civil municipal de Pasto, juez primero civil del circuito de Ipiales, profesional especializado grado 33 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Actualmente el doctor Zambrano es juez tercero civil del circuito especializado en restitución de tierras del Distrito Judicial de Pasto. Tan pronto finaliza la exposición, nuestro formador invitado dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Todas las inquietudes técnicas sobre colección, registro y evaluación que puedan surgir durante el desarrollo de la actividad serán con mucho gusto atendidas por nuestros servidores de la Escuela Judicial. Bienvenido, doctor Luis Andrés Zambrano Cruz. Es un gusto tenerlo de nuevo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mari Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Desde la ciudad de Pasto hago extensivo el saludo a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta videoconferencia. Bueno, como usted lo acaba de mencionar, hoy voy a presentarles algunos aspectos relevantes del contenido de un documento muy interesante denominado Lineamientos de Atención y Protección a las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual para la rama judicial. Como usted lo mencionaba, existe un marco convencional, constitucional, legal y jurisprudencial que establece unas obligaciones para el Estado colombiano para prevenir, investigar y sancionar toda forma de discriminación y violencia en contra de las mujeres y particularmente de la que hablaremos hoy, de la violencia sexual, en todas sus modalidades, dimensiones y móviles, entendiendo que se trata de gravísimas violaciones de los derechos humanos y eventualmente del derecho internacional humanitario cuando se comete en el marco del conflicto armado. Entonces, primero aclara que no es el propósito de esta exposición hacer un análisis de todos esos instrumentos normativos y jurisprudenciales. Como usted lo mencionaba, hay un ciclo de capacitaciones relacionadas con el tema de género. Hay una próxima en la cual se va a tratar precisamente cuáles son todas esas fuentes normativas y jurisprudenciales.
Pero pues bastará con mencionar que, recordar, resaltar que la perspectiva de género es una herramienta metodológica que nos permite básicamente evidenciar esos casos en los cuales hay discriminación que está sustentada en esa histórica relación asimétrica de poder que ha existido entre hombres y mujeres y que se ha basado en esos estereotipos en los cuales se ha asignado un lugar en la sociedad a cada uno de ellos y que ha generado una serie de repercusiones negativas para las mujeres en todos los aspectos sociales, económicos, políticos, y por supuesto en ese adecuado acceso a la administración de justicia por muchos años. Y que, digamos, esta administración, lejos de haber brindado herramientas en su momento para contrarrestar esta situación, lo que hizo fue perpetuar esa situación. Entonces, pues la invitación obviamente a seguir en estos ciclos de capacitaciones para que profundicen un poco más sobre este tema de esos marcos normativos, digamos simplemente como para mencionar algunos de estos que son relevantes de manera en nuestra constitución política, en el texto normativo. Tenemos el artículo primero que establece que el Estado colombiano está fundado en el respeto de la dignidad humana, que en el artículo segundo se establece como uno de los fines del Estado precisamente garantizar esos derechos y deberes que están consagrados en la Constitución, del artículo 13 constitucional que establece esa igualdad no solamente formal, sino una igualdad material, una igualdad efectiva, para lo cual se plantean unos criterios sospechosos en los cuales históricamente se ha dado discriminación, para que se adopten medidas afirmativas que permitan superar esa desigualdad y que haya una verdadera, una real igualdad. Y el artículo 43 que nos consagra esa igualdad entre hombres y mujeres. Y pues digamos, sumaríamos el artículo 93 que nos establece el bloque de constitucionalidad. Y dentro de esas normas internacionales que hacen parte de nuestra Constitución, en virtud de ese bloque de constitucionalidad, pues encontramos esa convención sobre todas las formas de discriminación en contra de la mujer, que conocemos como la CEDAW, la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, que es más conocida como la Convención de Belém do Pará, o el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación en contra de la mujer, o la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, solamente para citar. Y digamos ya dentro del campo normativo interno, pues encontraríamos la ley 1257 del 2008 que establece pues medidas para prevenir y sancionar esas formas de violencia y discriminación en contra de las mujeres, la propia ley de víctimas, que es la ley 1448, que establece algunas medidas y reconoce esa violencia sexual en el marco del conflicto armado, o la ley 1719 que amplía la tipificación de esos delitos sexuales, que complementa esa ley 1257 de 2008, y sobre todo también en el marco del conflicto armado. Entonces, dentro de ese amplio marco normativo convencional, constitucional, legal y jurisprudencial, el acceso a la justicia debe ser efectivo. Es decir, no solamente debe estar consagrado en estos instrumentos formales, sino que esos mecanismos deben ser idóneos y expeditos, libres de cualquier barrera y de cualquier tipo de discriminación que permita a las mujeres víctimas de violencia sexual realmente obtener verdad, justicia y reparación. Porque no hacerlo, pues realmente compromete la responsabilidad del Estado colombiano, así como también de las personas que tenemos a cargo la función de administrar justicia. En ese sentido, la Corte Constitucional ha sido enfática, ¿no?, en señalar que la investigación penal por violencia sexual debe ser asumida de una manera seria, exhaustiva e imparcial, no como una formalidad más que está condenada a su fracaso. Entonces, los lineamientos que a continuación vamos a presentar precisamente se estructuraron con base en todo ese marco normativo y jurisprudencial, lo recoge. Pero muy importante también que en el desarrollo de ese instrumento participaron mujeres víctimas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan precisamente para la atención y protección de las mujeres víctimas de violencia sexual, que han puesto de presente esas barreras que encuentran en el acceso a la justicia para lograr esa adecuada atención y reparación. Y adicionalmente para estas recomendaciones se trabajó paralelamente con jueces y juezas en unos talleres de diagnóstico en los cuales se dieron a conocer precisamente cuáles eran esas necesidades propias y esos obstáculos para el desarrollo del ejercicio de justicia en los casos de agresiones sexuales en contra de las mujeres.
Entonces, ¿cuál es el propósito de estos lineamientos? Es servir como un instrumento práctico, ¿sí? Para que todos los jueces y juezas y en general empleados, empleadas que conocen casos de mujeres víctimas de violencia sexual tengan herramientas que puedan aplicar en casos concretos para garantizar ese acceso efectivo a la justicia, ¿no? Para garantizar esa promoción a la igualdad y a la no discriminación a la cual estamos obligados. Entonces pasemos sin más preámbulos a conocer cuáles son esos lineamientos, para lo cual pues me voy a apoyar en unas diapositivas que fueron elaboradas por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla con ocasión de la publicación de este documento, que valga la pena pues mencionarlo. Este documento se encuentra en la página web de la rama judicial, que yo los invito a que conozcan. No solamente hay esta herramienta, hay muchísimas otras más que nos van a permitir aplicar a casos concretos toda esa normatividad y jurisprudencia que está establecida en cuanto a perspectiva de género y en este caso particular de atención y protección para las mujeres víctimas de violencia sexual. Mencionarles que en este documento, en su primera parte hay un marco teórico y normativo también, para que ustedes puedan realmente conocer en qué se fundamentan estas recomendaciones que se nos están dando para la atención y la protección de las mujeres víctimas de violencia sexual. Bueno, como ustedes pueden observar, estas recomendaciones se dividen en medidas de atención, en la parte izquierda lo pueden ver, y en medidas de protección. Y adicionalmente también se exponen algunas reglas especiales que se deben observar para adelantar esos procesos en los cuales se encuentran involucrados víctimas como niños, niñas, adolescentes y mujeres y niñas afrocolombianas, raizales, palenqueras, rom e indígenas. En cuanto a esas medidas de atención, la primera consiste en el conocimiento y comprensión de los servidores y servidoras judiciales frente a las víctimas de violencia sexual. Es importantísimo conocer precisamente ese marco normativo y jurisprudencial nacional e internacional que regula esta materia, ¿no? ¿Cuáles son esas políticas públicas que se han generado por parte de los estados para atender estos compromisos internacionales? ¿Cuáles son esos protocolos de atención a las mujeres víctimas? Y para ello, precisamente, una de las recomendaciones es participar de estos programas de capacitación sobre estos temas tan importantes. Y me parece interesante porque la invitación que nos da el lineamiento no solamente es a capacitarnos en estos temas puramente, digamos, jurídicos o normativos, sino que es también que nos capacitemos en esas consecuencias psicológicas, emocionales y comportamentales posteriores a la ocurrencia de la violencia sexual o a esos daños psicológicos y psicosociales que afectan a las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia, porque solamente cuando tenemos esta comprensión holística de la problemática, precisamente se nos va a permitir reconocer y responder asertivamente cuando tengamos algún asunto en el que, digamos, debamos atender a una mujer víctima. Esa es una de las medidas de reparación y rehabilitación a la cual tienen derecho las mujeres. Y es importante, obviamente, mencionar que cuando está de por medio el caso de una niña, de un adolescente o de personas que hacen parte de grupos y comunidades étnicas, debemos brindar una atención diferenciada. ¿Sí? Y para eso es importante que nosotros conozcamos un contexto político, cultural y social para conocer esas particularidades que se pueden dar en algunas partes del país y para brindar una adecuada protección o una atención, en este caso que estamos viendo las medidas de atención, dependiendo de esas particularidades que tiene la víctima. Una de las recomendaciones que se nos da es utilizar nuestras propias habilidades sociales y personales, es decir, hay que ponerle un rostro humano a esta atención a las mujeres víctimas de violencia sexual, sin que en ningún caso se quiera dejar la rigurosidad que debemos tener profesional en la atención o el debido proceso, de ninguna manera. Lo que se busca es que se dé una atención más amable a estas mujeres víctimas, entendiendo realmente lo que han debido sufrir en virtud de estas afectaciones de las cuales han sido víctimas. Y finalmente debemos tener en cuenta, en cuanto a este conocimiento, es que nosotros somos quienes tomamos las decisiones judiciales. A nosotros es a los que nos corresponde promover esos derechos de la víctima y velar realmente porque se observen y se respeten esas garantías. Es decir,
debemos estar muy atentos para adoptar todas esas medidas que conlleven a una verdadera reparación integral y también a que se prevenga que en lo sucesivo se presenten nuevas victimizaciones por esas mismas causas. Otra de las recomendaciones en cuanto a las medidas de atención tiene que ver con la atención psicosocial. Ustedes lo saben muy bien que la violencia sexual trae consigo diferentes tipos de afectaciones a las mujeres que son víctimas, a las mujeres que padecen de ese tipo de agresiones sexuales. Y no solo a ellas, también a sus familias y a las comunidades. Es una afectación que se presenta en varias esferas. Y una de esas afectaciones precisamente tiene que ser con la salud mental. Y todos sabemos que la salud es un derecho que tiene raigambre fundamental. Digamos, es por eso que estados y diversas organizaciones han formulado políticas de atención, de evaluación, de seguimiento a esos daños y afectaciones, porque han entendido que ese apoyo en salud mental y psicosocial es una respuesta que es indudablemente fundamental en situaciones de crisis, como pues así lo ha señalado el Comité Permanente Interagencial o la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ha ordenado medidas de reparación en ese sentido, o la propia Corte Constitucional cuando ha hecho seguimiento a la sentencia T025 del año 2004, que tiene que ver con todo el tema del conflicto armado y desplazamiento, o en la sentencia T045 del año 2010, cuando amparó esos derechos de mujeres que habían sufrido en esas masacres que se perpetraron en El Salado y que ordenó al Ministerio de Salud implementar protocolos, programas y políticas de atención que respondan precisamente a esas necesidades particulares de las víctimas del conflicto armado. Pero bueno, esa atención ya como tal debe ser realizada por unos equipos interdisciplinarios, ¿no? De profesionales que tengan entrenamiento, que tengan experiencia en atención psicosocial y comunitaria con víctimas y con, en general, población vulnerable. Entonces, las recomendaciones que se hacen a jueces y juezas en este sentido tienen que ver con unas orientaciones para prestar un mejor servicio de justicia. Como ven en la diapositiva, un acceso amable a la justicia. Y para eso, para poder prestar ese mejor servicio, se plantean 6 componentes que estarían en la parte derecha de la presentación, que cumplen 3 funciones principales. Y frente a cada uno de esos componentes, se sugiere seguir unos pasos para poder identificar, garantizar y actuar. Entonces, las 3 funciones que podemos ver en la parte izquierda, de informativa, de atención y de protección, cumplen los componentes de atención psicosocial. En tanto, buscan, por una parte, lograr una caracterización del servidor judicial y de la víctima. En cuanto a la atención, se trata de brindar una atención que implica un mejor servicio de administración de justicia, con rostro humano, como ya lo mencionaba, y en cuanto a la protección, tiene que ver con precisamente llamar a ese trabajo interinstitucional que permita, obviamente, obtener esa realización de un bienestar psicosocial para la víctima. Entonces, en cuanto a la función informativa, el componente de las creencias, que es el primero que aparece ahí en pantalla, tiene que ver con lo que nosotros mismos, como servidores y servidoras judiciales, pensamos sobre la violencia sexual. Obviamente estoy completamente convencido de que todos repudiamos la violencia sexual, cualquier tipo de violencia sexual. Pero la idea de este componente tiene que ver con tomar conciencia de esos aspectos que pueden interferir de manera negativa en la atención de las víctimas, que es las medidas que estamos viendo. Es decir, ¿cuáles son esos juicios de valor que pueden realmente desfavorecer o deshumanizar o quitarle el valor a la persona que denuncia, ¿sí? Minimizando esos hechos y las consecuencias? Es decir, es quitarnos como algunos velos, algunos estereotipos que eventualmente pueden afectar esa atención que le podemos dar a una mujer víctima de violencia sexual. Yo pongo un ejemplo que obviamente no es comparable con el tema de violencia, pero que sí nos sirve para evidenciar qué pasa cuando logramos evidenciar algo que
en principio ni siquiera lo podíamos identificar, ¿no? Yo pongo los ejemplos del uso de la pólvora o del uso de bebidas embriagantes cuando se conduce algún vehículo, porque hasta hace pocos años no se tenía realmente conciencia de que esos eran unas actividades peligrosas que podían producir accidentes, y no fue sino hasta cuando se implementaron diferentes campañas que dijimos, bueno, sin que esos problemas obviamente hayan desaparecido, pero hoy en día sabemos que utilizar pólvora o ingerir bebidas alcohólicas produce un riesgo importante para nuestra integridad de la vida. Entonces, digamos que nos quitamos un velo. Hasta hace poco tiempo inclusive se ofrecía al conductor bebidas alcohólicas pensando que con eso se iba a mantener más activo. Entonces, no habíamos racionalizado, no habíamos tomado conciencia de esa situación. Bueno, algo similar debería pasar con este tipo de, digamos, el componente de las creencias con el servidor y servidora judicial, es decir, hacerse un autoexamen y ver si nosotros cuando valoramos este tipo de situaciones tenemos algún juicio de valor que pueda afectar, que esté marcado por algún estereotipo, un estereotipo común. Escuchamos a veces noticias sobre una mujer que fue violada en altas horas de la noche y nos preguntamos por qué estaba a esas horas de la noche sola o por qué se vestía así. O cuestionamos a veces por qué una mujer que continúa con su pareja, a pesar de haber recibido agresiones, sigue vinculada con esa pareja. O por qué no se defendió, ¿sí? Es decir, todos esos juicios de valor que puedan afectar la manera en que percibimos a la víctima, entonces nos va a permitir precisamente evidenciar esos prejuicios que podemos tener a veces inconscientes, precisamente para superarlos. Y así entonces mostrar una buena actitud al cumplir con esas funciones. Eso permitirá que la víctima sienta que nosotros no estamos en contra de ella, que el juicio no es en contra de ella, sino que realmente se está apoyando un proceso de restitución de derechos. Y evita, por supuesto, ya más adelante lo veremos, que se tomen decisiones basadas precisamente en esos estereotipos. Entonces, primero es las creencias que podamos tener nosotros mismos. Y en segundo lugar, pues hay que establecer cuáles son esas particularidades de la víctima. Todas las personas son diferentes. Entonces, es necesario para poder brindar una atención, diferenciar esos grupos y para poder ofrecer un servicio digno, que tenga en cuenta esas diferencias, lo que implica en términos de comprensión derecho victimizante derecho, el entendimiento de las implicaciones y de las consecuencias que pueda tener en ese entorno o prácticas culturales, limitaciones y demás. Entonces, el llamado ahí es a conocer cuáles son esas características sociodemográficas de la persona, como puede ser su edad, su género, una pertenencia a la etnia, su nivel de escolaridad. Dependiendo de eso vamos a poder brindar una mejor atención dependiendo de esas características que tenga la víctima. Y también indagar sobre esas características personales y culturales, o sea, en qué contexto ella vive, si tiene alguna condición de discapacidad, cuáles son las prácticas culturales donde vive, etc. Inclusive, hay que ser muy atento para brindar una atención porque puede ser que la víctima, por algunas prácticas y dinámicas, normalice la violencia, ¿sí? Y aún así debemos estar muy atentos para poder garantizar esa restitución de los derechos. En esa atención, entonces, es muy importante que, dependiendo de esas particularidades de la víctima, demos un mensaje claro a la víctima, ¿sí? Para que no se presente alguna afectación. Siguiendo con esos componentes, ya pasamos el informativo, conocernos a nosotros mismos, las particularidades de la víctima. En la función de atención tenemos el tema de la comunicación asertiva, que básicamente, pues ustedes saben que es expresar lo que nosotros sentimos, opinamos frente a cualquier tema, pero siempre teniendo en cuenta una comunicación que respete a la otra persona con quien nos estamos comunicando. Entonces, en ese sentido, para brindar una adecuada atención psicosocial, lo que se nos recomienda es que tengamos una actitud de escucha de necesidades, de empatía hacia el comportamiento de la víctima y mucho cuidado en la forma de elaborar las preguntas y de tener una buena actitud. Entonces, cuando escuchamos las necesidades es realmente asumir una actitud de escucha, que se comprenda lo que se nos está diciendo, que se nos aclare lo que se nos está diciendo,
sin que tengamos que mostrar que estamos de acuerdo, pero sí, digamos, guiando en esa ruta de atención y dando una adecuada escucha que haga que la víctima se sienta en un ambiente de confianza, en un ambiente empático, de seguridad. ¿Sí? Mire que las víctimas de violencia sexual tienen diferentes y diversos sentimientos relacionados con esos hechos victimizantes que debieron sufrir. Entonces hay que tener en cuenta en estas medidas de atención, comprender que pueden haber reacciones, emociones que pueden en principio considerarse por parte nuestra que puedan afectar el desarrollo del trámite, pero no debemos mostrar una actitud que demuestre frustración o disgusto, sino por el contrario, que comprendemos que está pasando esa situación y que es difícil y que lo que estamos es para tratar de esclarecer los hechos y brindar unas medidas adecuadas para la protección de los derechos. Y en cuanto a la formulación de las preguntas, pues todos sabemos que hay diferentes etapas de los procesos en los cuales a la víctima se le requiere para que narre esos hechos. Pero sí hay que ser muy cuidadosos, digamos, tener en cuenta esas particularidades de la víctima para poder hacer que esas preguntas sean claras para ella, que no generen contradicciones que luego puedan afectar su credibilidad. Hay que utilizar muy bien el lenguaje, ¿sí? No hay que tratar de atribuir la responsabilidad a la víctima por lo sucedido, ¿sí? Cuando se permite o cuando se hacen preguntas en las cuales se utilizan, por ejemplo, la expresión ¿por qué?, ¿no? Que hablábamos de los estereotipos. ¿Por qué no hizo nada? ¿Por qué no lo impidió? ¿Por qué no se defendió? Ese tipo de preguntas lo que estamos haciendo es transferirle la responsabilidad a la víctima para que nos diga por qué ocurrieron los hechos, cuando realmente lo que tenemos que hacer es, obviamente, hacer esas preguntas o permitirlas dependiendo de la etapa en la que nos encontremos y del rol que desempeñemos, obviamente, dentro del proceso, pero más abiertas que le permitan a la víctima, claro, expresarse, exponer la situación, pero no sentir que ella es la persona que está siendo juzgada dentro del proceso. Y en este componente de regulación emocional, digamos, la idea es que hay que ser conscientes de que cada persona, ya lo habíamos mencionado, puede reaccionar de manera diferente y que nuestra actitud siempre debe ser respetuosa y no juzgar. Hay que identificar esas emociones cuando estamos atendiendo un caso de estos, de tristeza, de sorpresa, de enfado, de miedo, de disgusto que está relacionado con eso. Y hay que intervenir oportunamente, ¿sí? Por ejemplo, puede ser dando una pausa en la declaración para que la mujer se recomponga. Hay que ser muy asertivo y estar muy atento a lo que pasa dentro del proceso. Y estoy hablando del proceso en términos generales, ¿no? Tanto penal como de familia, como los mismos procesos de restitución de tierras en los que se pueden presentar y conocer estos casos. Y por último, frente a esa función de protección, en esta medida de atención psicosocial, lo que se pide es algo muy, muy importante, que tiene que ver con la remisión y la orientación. Es decir, la remisión a esos profesionales que deben brindar una atención psicosocial es una forma indirecta y muy eficaz realmente de ayudar a la víctima, ¿sí? Porque en estos días lo escuchaba en una conferencia que un magistrado decía que después es más importante inclusive en algunos casos esas medidas de protección que se dan, que tienen que ver con esa ayuda psicosocial, que la misma sentencia o la misma condena que se le pueda dar a la persona que se le ha acusado de un tipo de violencia. Hay que reparar integralmente a esa víctima teniendo en cuenta sus necesidades y para eso pues obviamente debemos conocer cuáles son esas alternativas de remisión y de redireccionamiento, es decir, conocer esas competencias que tienen las diferentes entidades y dar las órdenes en la medida en que nos sea posible u ofrecer esa información a la víctima que va a tener muchas dudas, que va a tener muchas inquietudes y que pues obviamente nosotros somos los que estamos llamados, como lo decía, a garantizar realmente la satisfacción de sus derechos. Y finalmente, frente a esas medidas de atención se nos plantean unas barreras de acceso por parte de las mujeres víctimas de violencia sexual. Estas barreras de acceso guardan relación con aquellos obstáculos a los cuales se ven enfrentadas las mujeres para acceder precisamente a estos recursos judiciales que han sido establecidos para obtener la protección de sus derechos.
Fíjense que en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, estableció o presentó, digamos, diferentes obstáculos a los cuales se ven enfrentadas las mujeres cuando tratan de acceder a estos recursos judiciales, y destacando un patrón sistemático en muchos países de impunidad en esas actuaciones y en un adecuado procesamiento judicial en estos casos, que puede obedecer, entre otras, a que la baja utilización del sistema. Ya nos decía la doctora María al principio que hay un subregistro de violencia precisamente por quienes están involucrados en este tipo de actos en contra de las mujeres. Pero además, porque esas mujeres pueden ser revictimizadas dentro de ese proceso judicial, ellas y sus familias, cuando tratan de adelantar esas gestiones judiciales, y en general porque hay una desconfianza, hay que admitirlo, en las instancias judiciales sobre la capacidad que tienen para poder remediar ese tipo de situaciones. Eso que genera, obviamente, hay una sensación de inseguridad que lo que hace es facilitar y perpetuar realmente la impunidad en este tipo de delitos. Y eso, pues, obviamente impide que se ejerza plenamente esos derechos humanos de las mujeres y por supuesto que se incumpliría ese deber del que hablábamos al principio de la presentación sobre la debida diligencia, ¿no? en prevenir, en investigar y en sancionar y en reparar esos actos de violencia en contra de las mujeres. Recordemos el caso de Campo Algodonero, del cual desaparecieron varias mujeres, luego aparecieron muertas y a pesar de todos esos recursos que formularon sus familiares para que encontraran y para que adelantaran una investigación adecuada, no se investigó ni se sancionó a los responsables y por eso el Estado mexicano terminó siendo condenado. Entonces, frente a esos obstáculos se han dado varias recomendaciones. Entonces, en primer lugar es identificar cuáles son esos patrones de discriminación, ¿no? Esos estereotipos conceptuales de los que hablábamos hace un momento, que restan valor a esos actos de violencia sexual en contra de las mujeres. Pues ya sabemos que eso no es discrecional, es obligatorio, puede comprometer la responsabilidad estatal y la nuestra propia. Hay algo muy importante en este punto y es que las mujeres pueden dar a conocer tardíamente los hechos de los cuales fueron víctimas por diversas razones. Puede haber miedo, temor, puede haber represalias de la familia, ellas mismas se juzgan o a veces se minimizan los hechos y solamente es con el paso del tiempo que se advierte que hubo realmente una agresión sexual. O la misma desconfianza de la que hablábamos anteriormente frente a las entidades judiciales, es decir, eso puede hacer que se demore, o a veces las dificultades probatorias que eso pueda traer en un caso concreto. Entonces la recomendación en ese sentido es recibir ese caso, así sea tardío, porque se considera que eso es reparador, ¿no? Para la víctima y permite avanzar en ese proceso de restablecimiento de derechos. Está en trámite una ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes. No se puede tomar eso, lo hablábamos en otro de estos conversatorios, no se puede tomar eso como una carta abierta para que el Estado se tome todo el tiempo que considere para investigar. No, las investigaciones se deben adelantar. Pero ya no se establece un límite para la víctima para que pueda poner esas denuncias, lo cual estaría acorde con estas recomendaciones. Hay que tener en cuenta esas situaciones particulares de la víctima, por ejemplo, cuando está en situación de discapacidad, entonces, ¿cómo va a ser el acceso de las mujeres cuando van a formular sus denuncias, cuando van a acudir a los juicios? Hay que facilitar esos accesos locativos. Hay, como les decía, cuestiones que no dependen solamente del servidor, sino de otras instancias, pero sí hay que tratar de tomar todas las medidas que estén a nuestro alcance para garantizar que ese acceso a la justicia sea amigable con las personas que se encuentren en una situación de discapacidad. Y lo mismo siempre tener en cuenta ese principio de supremacía, del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? De tener en cuenta esa convención de los derechos del niño para garantizar que esté acompañado de un tutor, de un cuidador o del ICBF, ¿sí? Nos recomiendan ser cálidos cercanos, esto lo hemos reiterado varias veces, ese rostro humano, ¿no?
hay que garantizar esa privacidad de la víctima, ¿no? De cuando van a formular esas denuncias, tener que hacerlo frente a todo el mundo y que escuche que sufrieron ese tipo de agresiones sexuales, es muy difícil, es una situación que realmente revictimiza porque no es una situación cómoda plantear en esos escenarios esas graves afectaciones a la intimidad y al derecho sobre el cuerpo de las mujeres. Entonces la recomendación es que se ofrezca un espacio cómodo y cerrado, un lenguaje claro, sencillo, que hagamos un diálogo realmente con la víctima que nos permita a todos tener claridad. A veces este tema jurídico y el uso del lenguaje técnico evita que la víctima tenga un conocimiento pleno. Hay muchas dudas de lo que va a pasar, entonces hay que dar una información clara para que la víctima sepa cuáles son las etapas que se vayan a llevar a cabo en el proceso y tenga claridad sobre este tema. Y una barrera de acceso es tener ese contacto de la víctima con el agresor, que es un derecho ya en la etapa también de juicio, pero digamos la idea es que a lo largo de este proceso hay que evitar esa revictimización al poner a confrontar a la víctima con su agresor. Y también es necesario, pues porque esto lo vamos a ampliar un poco más adelante, cuando ya veamos las medidas de protección, identificar cuáles son esas necesidades de la víctima para que pueda participar adecuadamente en el proceso, para que pueda rendir su declaración de manera adecuada en las etapas, en las diferentes etapas del proceso en la que puede hacerlo. Y generar siempre esta actitud de respeto, ¿sí? Al escuchar el testimonio por parte de la víctima, evitando esa estigmatización y todos esos etiquetamientos que lo único que hacen es revictimizar a las mujeres. Cuando se vayan a hacer las preguntas, pues obviamente estas deben ser claras, concretas, sencillas, con un análisis objetivo de las causas y de los hechos ocurridos, ¿no? Dándole importancia a ese caso, pero evitando siempre, o en lo posible, digamos, cuando no se deba hacer, no se tiene que hacer esas preguntas que estén relacionadas con la vida sexual de la víctima, ¿sí? O con esas relaciones de pareja, porque muchas veces lo que tienen que ver es con el comportamiento íntimo y traslada nuevamente esa responsabilidad a la víctima. Y una recomendación que se nos da y es tratar de darle prioridad y ofrecer una pronta resolución a estos casos y sobre todo a la ejecución de las sentencias, tanto en cuanto tiene que ver con las condenas, si hay lugar a su aplicación, como en esas medidas de protección que van a lograr la reparación de la víctima. Ustedes saben que esa eficacia pues, es un objetivo de la Administración de Justicia, ¿sí? Entonces, pues la idea es que logremos o intentemos hacer lo posible una atención adecuada y prioritaria a estas mujeres. Y adicionalmente, pues lo que se nos pide es que cuando demos esas medidas de protección, esas estén encaminadas realmente a ofrecer una atención a esas víctimas. O sea, que esa implementación de esas medidas, que pueden ser variadas, sean efectivamente materializadas. Que las mujeres conozcan cuáles son sus derechos para poderlos ejercer, o sea, esas rutas de atención en las diferentes entidades de las que ya veremos hablando. Y sobre todo, pues que podamos hacer esa remisión de la que hablábamos en las medidas de atención a esas áreas sociales y humanas que nos puedan brindar con esa interdisciplinariedad un mejor análisis del caso y de la atención a la víctima. Eso en cuanto a las medidas de atención. Y en cuanto a esas recomendaciones que se nos da en las medidas de protección, debemos tener en cuenta unas recomendaciones en cuanto a la calificación de las conductas punibles. Aquí sí ya hay roles en los cuales actúa la fiscalía eventualmente o el demandante, dependiendo del caso, y de los jueces y juezas en el tipo, por ejemplo, de la calificación de las conductas cuando ya son punibles, ¿no? Ya cuando hay una denuncia, hay un proceso penal. Esa calificación de la conducta punible, ustedes lo saben, y esa adecuación penal es una actividad que desarrolla la Fiscalía en principio. ¿Sí? Pero es posible que a lo largo del proceso se trate de hacer que agresiones que son sexuales se traten de calificar como otras conductas que afectan otro bien jurídico y que traten de ocultar que ahí realmente hay una violencia basada en género.
Y ahí los lineamientos nos da un ejemplo de una sentencia del 5 de noviembre del año 2008, proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que estudió un caso de una niña que sufrió unos tocamientos en sus zonas íntimas por parte del compañero permanente de una de sus primas, cuando estaban en unos juegos de escondidas. Ahí la fiscalía imputó adecuadamente un delito de acto sexual abusivo en menor de 14 años. En primera instancia se condenó a ese victimario por ese delito, pero cuando la sentencia llegó en segunda instancia al tribunal, fue absuelto por el tribunal porque consideró que no había delito, porque valoró las pruebas y la declaración de la niña y determinó que había unas contradicciones. Bueno, la Corte en ese caso estableció que efectivamente ese relato en lo esencial, en lo sustancial, no presentaba ninguna contradicción, pero para resaltar este tema de la calificación de las conductas penales, sí hay que mencionar que en ese caso la defensa, el apoderado judicial de la defensa, planteó una atipicidad de la conducta, porque en su criterio el tocamiento de los glúteos de la niña no constituía un acto sexual, sino que a lo sumo alcanzaría una connotación de injuria por vías de hecho. Y digamos, pedía que se declarara la nulidad del actuado, sustentado en un fallo que había hecho ya la Corte, en el cual, no sé si ustedes lo recuerden, se presentó el caso de un hombre que pasaba en una bicicleta y tocó el trasero de una mujer. Bueno, ahí la Corte hace una diferenciación de los dos casos, basado precisamente en esa prevalencia de los derechos del niño. Pero digamos que fíjense ahí que se trataba de desfigurar esa o desnaturalizar esa calificación de la conducta punible para tratar de hacerla pasar por otra que no se ajustara a una agresión sexual en contra de una, en este caso de una niña que estaba basada en una discriminación por razones de género. Entonces las recomendaciones en este sentido de la calificación de la conducta precisamente no permitir que se desnaturalice las conductas, minimizándolas o tratando de desdibujarlas con algunos argumentos que buscan justificar precisamente esa conducta. Ejemplos están ahí la satisfacción, la supuesta, ¿no? La aparente satisfacción sexual que pudo haber tenido la víctima, la supuesta, ¿no? Que no ocurre así. O la temporalidad de esos tocamientos. ¿Sí? Solo fue un momento, fue un instante, entonces luego no hubo delito. O el hecho mismo de la existencia de una relación sentimental para justificar esos actos que se constituyen en agresiones sexuales en contra de las mujeres. Y muy recientemente, la semana pasada, conocí un caso en el cual se pronunció la Sala Penal del Tribunal Superior de Pasto, en una sentencia del 3 de abril del año 2019, en el cual se conoció un asunto en el que una niña de 12 años había sido violada por un hombre de 25 años, con el cual mantenía un supuesto noviazgo, y este hombre, valiéndose precisamente de esa relación, llevó a la niña a un lugar apartado, allí la amordazó, la violó y la dejó abandonada. Sin embargo, a pesar de que esos actos probados dentro del proceso constituyen un acceso carnal violento, la fiscalía lo que le imputó fue un acceso carnal abusivo con menor de 14 años, menos grave. Entonces, en ese caso me pareció muy interesante el ejercicio que hizo el tribunal desde la aplicación de una perspectiva de género, desde la aplicación de la prevalencia del interés superior, en este caso de la niña que había sido víctima, y haciendo un análisis no desde el punto de vista de la congruencia flexible, sino propiamente desde un tema de concurso aparente de delitos, es decir, aquí estaban esos dos delitos, el acceso carnal abusivo y el violento, y sostuvo que al haberse demostrado la existencia del acceso carnal violento, que fue lo que se probó durante el proceso, al menos también se había probado el delito menor, que era el delito de acceso carnal abusivo. Y entonces ahí, en lugar de absolver al condenado, como podría pensarse eventualmente, porque se probó un delito diferente del que se acusó, lo que termina es confirmando la sentencia de primera instancia que había condenado a esta persona. Entonces, efectivamente garantizó ese bien jurídico de esta niña y adoptó también unas medidas de protección muy interesantes en su favor. Y en cuanto a las pruebas, es muy importante tener que, en cuanto a la valoración de las pruebas, ustedes saben que se debe hacer con base en las reglas de la sana crítica.
la lógica, la ciencia, el sentido común o la experiencia, porque todo eso es lo que permite al juez o a la jueza adquirir realmente el conocimiento para tomar una decisión de lo que esté probado en el proceso. La cuestión es que esa valoración no puede efectuarse con estereotipos de género, ¿sí? Eso es digamos, lo importante. Miren, a manera de ejemplo, en la ley 1719 del 2014 que garantiza, pues como ya lo habíamos mencionado, esa justicia a las mujeres víctimas de violencia sexual, que complementa esta ley 1257 del 2008, principalmente en temas del conflicto armado. Hay una recomendación expresa ahí, y es que en su artículo 18 establece que ese consentimiento no puede inferirse de ninguna palabra, gesto o conducta de la víctima cuando ésta no sea voluntaria, ¿sí? Entonces, las recomendaciones en cuanto a los medios de prueba tienen que ver con que no podemos desestimar una acusación de violencia sexual cuando no exista evidencia física de penetración. En primer lugar, porque la violencia sexual no solo se limita al acceso carnal, ¿no? Hay diferentes eventos como pues, los temas de abuso sexual. Y adicionalmente porque no es una regla de la experiencia que cuando no ha habido penetración o no hay fluidos, no ha habido violencia sexual. Es importante ahí que, o la recomendación que se nos da en ese sentido, es que nos apoyemos a un mecanismo de prueba importante que debe solicitar la Fiscalía en estos casos, son esos peritajes psicológicos o antropológicos para que sea un experto que analice ese testimonio y pueda consolidar cuál es esa teoría del caso, ¿sí? Ahí están esas pruebas alternativas e interdisciplinarias que son muy importantes de utilizarlas. En cuanto a esta valoración de la prueba, ahí con base en esa ley 1719 y pues con pronunciamientos de la Corte Constitucional, reiteramos que esa ausencia de fluidos, de ADN, no es razón suficiente para establecer que no ocurrió esa conducta, o que el haber utilizado preservativo permite inferir el consentimiento. Inclusive el hecho de que aparezca el himen entero de la víctima no es una razón suficiente para concluir que esa conducta no ocurrió. Entonces, la recomendación en esa valoración de la prueba es darle credibilidad al relato de la víctima. Porque teniendo en cuenta en esa valoración que hay un hecho traumático, ¿no? Ese hecho traumático puede generar diversas reacciones psicológicas y comportamentales y que pueden llevar a imprecisiones en su relato, ¿sí? Pero cuando la valoremos hay que ver hasta dónde realmente eso le quita o le resta credibilidad o realmente se trata es de estas consecuencias de ese hecho traumático que debió soportar. Dejar de utilizar esos estereotipos en cuanto a las conductas de la víctima durante la agresión, el no defenderse, o después de ella, que continuó con su pareja, ¿no? Y derivar de alguna de ellas algún tipo de consentimiento. Y nos recomiendan que sí tengamos en cuenta todos esos hechos que son constitutivos de esa agresión sexual para poder hacer una adecuación precisa de esos hechos, ¿sí? Para evitar, por ejemplo, cuando se dan esos hechos o esos casos de agresiones sexuales en el contexto de violencia del conflicto armado, se tenga en cuenta ese impacto desproporcionado que genera ese conflicto armado en las mujeres, ¿sí? Tener en cuenta que esas mujeres son sujetos de especial protección o de protección reforzada que ampara a las mujeres en el conflicto armado y esas obligaciones que tiene el Estado en cuanto a la protección de esos derechos humanos, ¿no? O sea, hay que comprender ahí que en ese tipo de violencia en contra de las mujeres, en ese marco del conflicto armado, de mujeres y de niñas obviamente, que son discriminatorias, pero que son utilizadas como un arma de guerra para tener una posición ventajosa en contra del enemigo. La mujer se vuelve un botín de guerra, es una forma de expresar ese poderío de la mujer. Entonces esos hechos deben ser considerados como actos realmente constitutivos, además de esas agresiones sexuales, como crímenes de tortura y de lesa humanidad. En cuanto al testimonio de la víctima, como hablábamos en el tema de la valoración, muchas veces, o la mayoría de las veces realmente, la víctima de violencia sexual es la única persona, además del agresor,
que ha tenido conocimiento de esos hechos. Entonces, la recomendación que se nos da es darle total credibilidad a lo que ella dice, obviamente sin que esto implique no valorar en debida forma su testimonio. Teniendo en cuenta esas imprecisiones, pueden obedecer, como ya los decíamos, a esas afectaciones que pudieron haber sufrido la mujer en su psiquis tras esa agresión sexual. Ahí es importante también una recomendación es que utilicemos esos criterios de experiencia, pero sobre los contextos culturales o sociales en los cuales se puede haber generado esa agresión, ¿sí? Para no descartarlo, ni siquiera a veces por los mismos dichos de la víctima, que como decíamos, a veces pueden naturalizar actos de violencia sexual precisamente en el marco de ese contexto. Y se nos pide, y aquí, bueno, retomamos el tema de que al rendir el testimonio, la mujer no sea confrontada con su agresor. Hay que disponer la salida del agresor de la sala de audiencias mientras la mujer rinde el testimonio. Hay que garantizar que esas preguntas que se le van a hacer a la mujer sean pertinentes, conducentes y necesarias, que se respete ese derecho a la integridad de la víctima, que no tenga que ver con su vida sexual, ¿sí? Porque esos son hechos que no son relevantes para el caso, y se recomienda también el uso en esos casos en los que sea pertinente utilizar esa prueba anticipada. Hay una sentencia muy reciente del 2 de septiembre del año 2020 en el cual una mujer formuló una denuncia en contra de un hombre. Esta es de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? de la Sala Penal. Esta mujer formula una denuncia en contra de un hombre con el cual había convivido, ya tenía 3 hijos de una relación anterior. Él la agrede y tienen una discusión y ella decide irse con sus hijos. Entonces él le pide que tengan por última vez relaciones sexuales. Como ella se negó, este hombre la violó y pues además la agredió físicamente. Este hombre fue condenado en primera y en segunda instancia. Ese caso pues llegó a la Corte Suprema y en ese caso la defensa argumentó que la condena por ese delito de acceso carnal violento agravado tuvo únicamente como fundamento esa prueba de referencia, que era la denuncia que había presentado la mujer antes del juicio, porque en este caso la mujer no quiso presentar la declaración durante el juicio. Entonces aquí la Corte consideró que tomar como prueba de referencia la primera declaración que había entregado esta mujer, que se había negado a rendir su declaración en el juicio, era lo adecuado. Y según la Corte explica ahí, en esas obligaciones que tenemos quienes servimos como administradores de justicia, está el de constatar que la víctima no está siendo amenazada, no está siendo presionada para que no rinda la declaración. Indagar cuál es ese contexto, ¿sí? Si ahí en ese contexto se presenta violencia de género, y constatar cuál es ese daño físico y psicológico sufrido por esa víctima. Entonces, cuando hay riesgo para esa prueba, la Corte ya lo ha dicho, existe la posibilidad de acudir a esa prueba anticipada. Y finalmente, por cuestiones de tiempo, hay unas recomendaciones que tienen que ver con garantizar la participación de las víctimas y también de las organizaciones de la sociedad civil en los procesos judiciales. Ustedes saben que en este sistema penal, en nuestro sistema penal acusatorio, las víctimas no ostentan sino la calidad de intervinientes, no de partes, o eso, digamos, tiene algunas dificultades, ¿no? en esa búsqueda de la verdad. En temas de preacuerdos, puede estar esa búsqueda limitada en esas etapas procesales. Y pues entonces se nos dan una recomendación que es básicamente como adoptar esas medidas de protección efectivas que sirvan para romper ese círculo de violencia, que se dé un apoyo adecuado a las mujeres víctimas para, en caso que sea procedente, alejarlas de su agresor y ubicarlas en un lugar seguro, y otorgar todas esas medidas de protección que ya están establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, como en la ley 1257 o en la ley 1719 o en el mismo artículo 342. Bueno, ya en la atención y protección a las mujeres, a las niñas o a las mujeres afrocolombianas, raizales, palenqueras, rom indígenas, las recomendaciones que están y que por cuestiones de tiempo no alcanzaremos a abordar, sí tienen que ver con un tratamiento adecuado, donde se identifiquen esas necesidades, donde se brinde una atención diferenciada de acuerdo a las características y necesidades de estas personas. Bueno, yo voy a dejar ahí la presentación. No sé si exista alguna pregunta
Doctora Mari, la dejo para que, si usted considera que hay alguna pregunta que hacer. Muchas gracias. Claro que sí, doctor Luis Andrés. Vamos al fragmento de preguntas. La primera, doctor Luis Andrés, ¿cuándo se podría presentar un escenario de tensión entre credibilidad del testimonio de la víctima y el principio de presunción de inocencia? Gracias, doctora. Yo, bueno, no hice el cierre realmente. Ahí voy antes de contestar esa pregunta que está interesantísima. Es que tengamos en cuenta, el cierre por cuestiones de tiempo, para los servidores judiciales, servidores y servidoras judiciales, resulta imprescindible conocer esa normatividad y esa jurisprudencia de la cual hemos hablado para proteger efectivamente los derechos de estas mujeres víctimas de violencia sexual. Y precisamente el escenario judicial es ese escenario propicio para garantizar el acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces tenemos que aplicar esos mecanismos, tenemos que utilizar estas herramientas precisamente para investigar, sancionar y prevenir esa discriminación histórica en contra de las mujeres y esa violencia en contra de las mujeres. Bueno, en el tema de la credibilidad de la víctima en contraposición con este principio de presunción de inocencia, yo creo que realmente no hay una tensión, o digamos si la hay es una tensión aparente, porque de la normatividad y de las recomendaciones, si bien se pide que se le dé credibilidad a la víctima, eso no significa que el ente acusador, por ejemplo, deje de tener esa responsabilidad de demostrar más allá de toda duda razonable y con todos los medios probatorios a su alcance, la responsabilidad de la persona a la cual le atribuye la comisión de esa conducta. Ni tampoco se le quita la responsabilidad al juez o a la jueza de efectuar una adecuada valoración de ese testimonio, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Ya lo mencionábamos. Sino que lo importante, y yo creo que la recomendación en ese sentido se hace, es que en aquello que se valore de esa prueba, se extraiga qué es lo jurídicamente, o lo jurídicamente esencial. Si en ese relato de la víctima, eso que es esencial, que es lo sustancial, se mantiene coincidente. Y que cuando se valore esa prueba, se haga es libre de los estereotipos. Entonces, hay máximas de la experiencia que no son ciertas, o sea, que la víctima siempre va a ajustar su relato a sus intereses, como si la ley no estableciera que debe decir la verdad. ¿Sí? Es decir, solamente en esos casos cuando haya en entredicho aspectos sustanciales sobre la materialidad del delito o sobre la responsabilidad del acusado, entonces ahí es que podrá acudirse a ese principio de duda a favor de quien esté incriminado. Pero cuando hagamos esa valoración de la prueba, tenemos que analizarla tanto la declaración como en conjunto con esos demás medios de convicción que hayan podido ser recaudados para poderle dar credibilidad a la víctima. Entonces yo pienso que ahí esas dos garantías no entran en tensión. Doctor Luis Andrés, ¿cómo deben abordarse los casos en que las mujeres víctimas de violencia sexual deciden por alguna circunstancia retractarse de su denuncia? Bueno, fíjese que en la presentación que se hizo se habló del pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de este año, del 5 de septiembre del año 2020. Yo pienso que podemos acudir a esas mismas subreglas, si se quiere, o a ese pronunciamiento que hizo la Corte en ese sentido, ¿no? Es decir, que indaguemos a profundidad cuál fue la razón por la cual esa mujer se retractó. Usted nos mencionaba en la introducción cómo existen esos temores de las mujeres en acudir a los escenarios judiciales, entre otras razones porque quien es su victimario es su pareja. Entonces hay un tema de cuando comienza a avanzar el proceso y se dan cuenta de las implicaciones que eso puede tener, puede haber algún tipo de presión en contra de las mujeres que tienen esos temores, esas repercusiones, que ya lo mencionaba yo, pueden ser de carácter individual, familiar o social, porque pues ese agresor es parte de su familia. Entonces ahí es importantísimo establecer con absoluta claridad
si esa retractación es espontánea y si es libre de todo apremio realmente, ¿no? O si por el contrario es fruto de una presión, ¿sí? Que puede tener fundamento precisamente en un desconocimiento o la aplicación de una discriminación por razones de género, ¿sí? Esa dependencia económica que puede tener la víctima, esas presiones que puede estar recibiendo no solamente de su victimario, sino de otras personas que están a su alrededor para que se retracte. Entonces, yo pienso que eso hay que tenerlo muy en cuenta para realmente saber si debemos aceptar o no esa retractación. Nuestro agradecimiento especial al doctor Luis Andrés Zambrano Cruz por su generosidad al compartir su conocimiento y su experiencia como juez de la República para darnos a conocer cuáles son los lineamientos para la protección, atención y reparación integral de las mujeres víctimas de violencia sexual, así como estrategias para la divulgación e información en derechos humanos y acceso a las rutas de atención, programas y acciones que garantizan el restablecimiento de sus derechos con el fin siempre de continuar en la lucha contra este delito que atenta contra la dignidad y la vida de las mujeres. Gracias a los servidores y servidores judiciales por conectarse a esta conferencia, igualmente a todas las personas que de una u otra manera actúan en el sector justicia, nuestro agradecimiento especial también. Igualmente los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, donde podrán encontrar información sobre todas nuestras conferencias virtuales, además de otras noticias de interés. Nos despedimos con una frase del escritor ruso Alexander Isayevich que dice: la violencia puede ser ocultada por la mentira y la mentira solo se puede mantener por la violencia. Muchas gracias, una feliz tarde para todos y para todas.